Bien, hoy vamos a tratar cómo resolver distribuciones de cargas lineales en ciertos casos. Eh, para eso voy primero a ver algo sumamente importante, que es lo siguiente. Nosotros sabemos que el diferencial de campo eléctrico, que es un pedacito del campo eléctrico que va a producir una distribución continua de carga, que muchas veces lo denotamos así. Esto es un símbolo para indicar que estamos calculando el pedacito del campo eléctrico que una distribución de cargas produce en el extremo de un vector posición que estamos llamando R. Voy a omitir por ahorita esa R, pero sabemos que R es el vector posición. Según lo que nosotros hemos visto, esa expresión se puede determinar también así, haciendo esta integración. La integración del diferencial de campo eléctrico siguiente. Diferencial de carga, pero como les dije, vamos a empezar con las lineales y el diferencial de carga es la densidad por el diferencial de longitud. Si hubiese sido superficial, es la densidad por el diferencial de área, el diferencial de superficie. Y si es volumétrico, es la densidad por el diferencial de volumen. Esto lo vamos siempre a dividir entre el módulo de un vector, dependiendo de cómo uno elija trabajar. Uno le da significados diferentes al vector R. Por ahorita voy a suponer que R, este vector, es el vector que va desde el diferencial de carga hasta el punto de observación, que es aquel lugar del espacio donde nosotros vamos a determinar el campo. Y ese vector que nos dice la localización del diferencial de carga, vamos a llamarlo R'. Entonces, vean, tenemos que entender qué significan estos términos. R es la posición del punto de observación, que es donde vamos a determinar el campo. R' es la posición del diferencial de carga, que produce el diferencial de campo. Ahora, si usamos esta nomenclatura, la distancia va elevada al cubo y hay un vector que va desde el diferencial de carga hasta el punto de observación. Ese es el vector de diferencia. Entonces, esta expresión es la que nos va a permitir conseguir cuál es el campo eléctrico. Cuidado, muchachos. Hay otras maneras de encontrar los campos. Por ejemplo, a veces se utiliza una variante de esta. Voy a copiarla. En lugar de decir aquí que tenemos un vector R que significa en la posición del punto de observación, hablan de un vector R que sale de donde está el diferencial de carga hacia el punto de observación. Pero si ustedes se acuerdan un poco física 1, cuando uno estaba hablando de movimiento relativo, uno hablaba de una posición relativa. Este vector que está aquí es realmente la posición relativa según Galileo. Esto es la posición relativa. Por lo tanto, uno podría cambiar a R menos R' por el vector posición relativa. ¿Posición relativa de quién? Del punto de observación respecto a donde está el diferencial de carga. Si se utiliza eso, muchas veces en algunos textos hablan solamente de un vector R, pero no es el mismo que estábamos tratando anteriormente. Si se nota de esta manera, este vector R significa un vector relativo que va desde donde está el diferencial de carga hacia el punto donde se va a determinar el campo. Y por supuesto, como un vector dividido entre sus módulos es un vector unitario, a veces esto lo colocan así. Vean que lo que he hecho es separar esto y un vector dividido entre sus módulos, un vector unitario. Entonces eso permite que la ecuación, como aparece en algunos textos, pero no es la única manera de expresar las cosas. Y los ingenieros tenemos que saber muchas maneras de expresar las cosas, porque no sabemos la formación de aquellas personas con las cuales nosotros vamos a interactuar. Y el ingeniero interactúa con personas de muchísimos fuentes, que vienen de muchísimas universidades distintas, colegios universitarios, etcétera. Y tenemos que poder comunicarnos con ellos, o ellos
tienen que poder comunicarse con nosotros. Pero, cuidado, el ingeniero es el que debe obligatoriamente entenderlos a ellos. Ellos no tienen por qué entendernos a nosotros de manera primaria, pero nosotros entonces tenemos que hacernos entender y entenderlos a ellos. Eso es difícil, pero así es que funcionan las leyes. Nosotros los ingenieros nos toca esa parte. Ahora, vean, si lo hacemos así, estas son dos maneras adicionales de expresar cuál es el campo que produce una distribución continua de carga. Nos van a interesar las distribuciones lineales por ahorita. Una distribución lineal, dime. Disculpe, hay personas esperando para que les permita entrar Ay, gracias. Ya las acabo de aceptar, gracias. a su... Vean, estaba mencionando que si estamos en distribuciones lineales, que son las más simples, las distribuciones lineales, nosotros tenemos que la densidad lineal es igual a el cociente de una carga infinitamente pequeña dividido entre un pedacito de la longitud del objeto que tiene solamente longitud. Esa longitud infinitamente pequeña es la que nos va a interesar. Cuidado aquí, esto es importante. Estamos hablando realmente, cuando uno habla de densidad, de algo que se puede localizar en un punto, lo mismo que hicimos ayer con la densidad de tipo volumétrica. Todas las densidades funcionan así. Cuando uno habla de una densidad, está hablando de lo que ocurre en un punto, es decir, este diferencial de carga es localizable en el espacio con las coordenadas de un punto, y en esas mismas coordenadas vamos a hablar de un diferencial de longitud. Este diferencial de longitud es el módulo de un diferencial, un vector diferencial de longitud. Ese diferencial de longitud se consigue de la forma siguiente. Imagínense que, por ejemplo, en un sistema coordenado, yo aquí tengo uno preparado, pero para otra cosa, voy a aprovecharlo. Este sistema coordenado, imagínense, olvídense por un momento de esta geometría. Voy a borrar aquí algunas cosas para quedarme solamente con el sistema coordenado. Entonces, si nosotros tenemos un sistema coordenado y imaginamos que algo, por ejemplo, imagínense que tengo un punto que está en el origen y se va a mover paralelo a los ejes. Por ejemplo, paralelo al eje X, luego paralelo al eje Y, y luego paralelo al eje Z, pero cantidades infinitamente pequeñas. Eso nos da un desplazamiento total, que es la suma de esos tres desplazamientos. Uno en el eje X, va a ser difícil moverme por el eje X, lo estoy haciendo con las teclas de flecha, luego en el eje Y, luego en el eje Z. Si se mueve una cantidad pequeñita, es decir, un diferencial de X, luego un diferencial de Y, luego un diferencial de Z, va a pasar a una posición diferente. Ese desplazamiento pequeñito es el que nosotros vamos a llamar DL, pero un DL vectorial. Dicho de otra manera, nuestro DL realmente tiene la cualidad de ser el módulo de este vector de X por Y, más de Y por J, más de Z por Y. En este curso casi nunca va a tener la coordenada Z, pero es bueno saber que esto funciona hasta en tres dimensiones. El DL que aparece aquí es el módulo de ese vector, que nos diría la longitud del trayecto, es decir, el DL escalar es el módulo del vector DL. Dicho de otra manera, podemos conseguir ese módulo como el módulo de cualquier vector. Y esto es sumamente importante para entender mucho de lo que nosotros vamos a hacer, no solamente en esta parte del curso, sino después. Y les pido por favor, lo mismo que dije ayer, muchachos, en internet hay infinidad, aunque
estoy exagerando, infinidad de información referente a esto, pero mucha de esa información o está en un nivel más alto que el de nosotros o está en un nivel más bajo que el de nosotros. Y a veces, aunque estén en el mismo nivel que nosotros, utilizan una nomenclatura diferente. Por lo tanto, cada vez que ustedes vean alguna información en internet, por favor, consúltenla conmigo para ver si está muy arriba o muy abajo. O si se requiere hacer algún cambio de la nomenclatura que esa persona está haciendo. O a veces está suponiendo que uno conoce algo que realmente nosotros en este nivel no conocemos. O está omitiendo algunas cosas porque él ya las vio en alguna otra información o alguna parte de la formación de su auditorio. Es difícil, no es fácil. Muchas veces nosotros nos guiamos por esos videos que están por allí en internet, pero hay que tener cuidado con eso. Una de las cosas más importantes siempre es tratar de averiguar quién es ese que está haciendo el video. Entonces, vean, este es el vector diferencial de longitud. Ah, dime, Que hay alguien en la sala de espera. ¿hay alguien en la sala de espera? Ya lo voy a hacer. Gracias. Arrola. Voy a aceptarlo. Gracias. Vean, como le estaba mencionando, tenemos que siempre ver que esta manera no es la única que aparece en los textos. Entonces, aquí viene algo importante. Si estamos en una curva que puede tener 3 dimensiones, aunque en nuestro curso va a ser siempre de 2. Es decir, no es que tiene 3 dimensiones, sino que está en el espacio tridimensional. La curva tendrá una sola dimensión. Eh, esa curva va a tener una relación entre las X, la Y y la Z. Por ejemplo, si nosotros estamos en una circunferencia, sabemos que en la circunferencia centrada en el origen, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado es igual al radio cuadrado, la ecuación de una circunferencia. Por lo tanto, la X, la Y, en este caso, no son independientes. Nosotros podríamos tranquilamente decir que si el objeto cargado tiene la forma de una circunferencia, podríamos entonces tratar de ver cuál es la relación entre ellos. Ahora, hay una cosita interesante que nos va a ser extremadamente útil para algo, y es que las circunferencias tienen una manera de conseguirse a partir de lo que se llama parametrización. Y la parametrización es la clave para resolver los problemas donde aparezcan circunferencias. La parametrización que vamos a utilizar nosotros para las circunferencias van a ser siempre de esta forma. R por el coseno, podría ser por el seno, de una cantidad elevada al cuadrado, un ángulo. Ese ángulo puede ser cualquiera. Le podemos dar el nombre a ese ángulo, por ejemplo, ángulo θ, si queremos. Podríamos decir que aquí tenemos una, voy a llamar a esta la X, puede ser esta otra la Y, con el seno, para darle un significado geométrico a eso luego. Observen que si nosotros hacemos esto, x cuadrado se convertiría en r cuadrado por el coseno cuadrado, y cuadrado en r cuadrado por el seno al cuadrado. Y si lo sumamos esas dos cantidades, vamos a llegar, después de utilizar la relación que llaman a veces identidad fundamental de la trigonometría, seno al cuadrado más coseno al cuadrado del mismo ángulo igual a 1, llegamos a esto mismo. Por lo tanto, estas cositas que están aquí son bastante útiles a la hora de resolver nuestros problemas. De hecho, si nosotros hubiésemos tenido un objeto que tiene la forma de una circunferencia, podríamos utilizar esta parametrización. De allí que al usar esa parametrización podemos conseguir cuánto vale el DL, que es algo bastante común. Fíjense que estamos en el plano y por lo tanto la z vale 0 o constante. Si derivamos esta cantidad y conseguimos el de x se convierte simple y llanamente en r por la derivada del coseno, que es menos seno. Por la derivada de la función interna. No debe olvidarse eso mismo. Y si derivamos aquí, llegamos exactamente a algo muy parecido.
pero como la derivada del seno es el coseno, nos va a quedar entonces algo como esto. Si se sustituye esta cantidad acá, obviamente el r cuadrado aparece como un factor común de los dos términos que están dentro de la raíz. Pero este elevado al cuadrado, como es una distancia, porque es algo positivo, podemos decir que esto va a tener una r afuera, que sale como factor común. Y el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es 1. Y por lo tanto, esto se convierte simple y llanamente en esta cantidad, r de pi. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta algo extremadamente importante. Si nosotros sacamos de tita y no le colocamos la barra de valor absoluto, es porque estamos suponiendo que de tita es una cantidad positiva. Si es una cantidad positiva, acuérdense que un diferencial es la diferencia de cantidades extremadamente cercanas. Tenemos que garantizar entonces que el tita vaya desde los valores más pequeños hasta los valores más grandes. Voy a ponerlo así entonces, como lo tenía antes. Ya una vez que tenemos eso, la manera de trabajar es bastante sencilla. Se podemos trabajar de muchas formas. Podemos trabajar con esta forma o con cualquiera de estas dos, porque realmente son dos. Esto es una intermedia que se utilizó para llegar a esta otra. Aquí el significado es diferente para los vectores R. Cuidado. Eso es sumamente importante. Entonces, eso hay que anotarlo. En R vector no es el mismo. Tienen las expresiones siguientes. Que son estas dos. Vean que hay dos signos de igualdad. Por lo tanto, son dos expresiones. Dos signos de igualdad. Eso es sumamente importante. Entonces, R no es el mismo. Es decir, este R no es el mismo que aparece aquí. Acuérdense que esta es una posición relativa y esta no es absoluta. Esta es la posición del punto de observación. Esta R es la posición del punto de observación respecto a donde está el diferencial de carga. Esta es la posición del diferencial de carga. Y esta otra R es la posición del punto de observación. Son dos conjuntos de expresiones diferentes, pero que dan el mismo resultado. Pero en cualquiera de ellas vamos a usar esto. Entonces, en nuestro problemita, fíjense que nuestro problemita es justamente el que estábamos mencionando, que teníamos una alambre en forma de circunferencia de radio R, que tiene una densidad uniforme lambda sub 0. El alambre tiene su centro en el origen del sistema de coordenadas y se encuentra en el plano XY. Se piden determinar el campo eléctrico en punto cualquiera sobre el eje Z. O sea, punto cualquiera sobre el eje Z. Es interesante notar eso, que ese punto cualquiera sobre el eje Z es un punto de coordenadas 0 en X, 0 en y cualquier valor de Z, que podríamos llamar Z. Es decir, en el caso que nos interesa es simple y llanamente las coordenadas del punto de observación, lo que llamamos R', coordenadas del punto de observación. Al usar R', entonces voy a decir que voy a usar esta expresión. Se puede usar la otra, tranquilamente. Entonces, esta es la que voy a usar. R', ¿cuál será? Posición del punto de observación, es decir, posición del lugar donde vamos a determinar el campo. 0 en X, 0 en Y Z en el eje Z. Ese es el vector. Noten que esa Z es un valor constante. Pero R es la posición de cualquier punto del alambre. Y la posición de cualquier punto del alambre es una X cualquiera y una Y cualquiera que cumplan con esto. Entonces, la posición R va a ser R por el coseno de tita y
R seno tita. Lo mismo que habíamos dicho. Eso tiene una interpretación. Vamos al dibujo. Muchachos. Si observamos este dibujito que yo hice antes de comenzar nuestra reunión, voy a quitar esta R por ahorita. Sabemos que está aquí. Y definimos un ángulo. Vamos a poner un angulito tita acá. Fíjense que este es el ángulo. Voy a girar esto un poquitico. No me voy a preocupar por hacerlo con mucho detalle. Fíjense que tenemos el angulito aquí. Como le dije, se puede poner un poco mejor. No lo voy a hacer. Así que tenemos nuestro angulito ahí. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Este ángulo es el que estoy llamando tita. Si proyectamos la hipotenusa sobre el eje X, se convierte en un cateto adyacente. Y por lo tanto, esa hipotenusa proyectada sobre el eje X se va a convertir en R por el coseno de este ángulo. Este ángulo que estoy colocando aquí, entonces, es justamente el ángulo tita del cual yo estaba hablando. O sea, hay muchísimas maneras, entonces, de plantear nuestro problema. Aquí estoy hablando de este ángulo. Lo mismo puede ocurrir para el eje Y. Ese ángulo está definido según esta geometría. Pero cuidado, hay infinidad de parametrizaciones posibles de una circunferencia. Ahora, una vez que tenemos eso, podemos entonces escribir el vector posición R. Ese vector posición R va a permitirnos ahora calcular el vector R menos R'. Ese vector R menos R' va a ser el, perdón, este es el punto de observación, los puse en las coordenadas mal, este es R', puse al revés, disculpen. Entonces, porque este es el punto de observación y este es el diferencial que está en el alambre. No había puesto al revés, disculpen que me equivoqué. Entonces sería esto así. Ese es el vector diferencia. Vamos a requerir el módulo de ese vector diferencia. Algo que podemos ir al dibujo. Podríamos poner un dibujo así y calcular el módulo de ese vector diferencia. Ese vector diferencia es este que voy a colocar ahora en rojo. Ese vector en rojo tiene el módulo, ese segmento en rojo tiene el módulo del vector diferencia, que va desde el diferencial de carga hasta el punto de observación. Ese vector va a tener actualidad, lo podremos calcular aquí tranquilamente por Pitágoras. R cuadrado más z al cuadrado es el módulo de él, o pero el módulo elevado al cuadrado, o agarramos este vector, le calculamos el módulo a ambos lados de la igualdad, y como nosotros sabemos que el módulo de un vector es la raíz cuadrada de los cuadrados de cada una de sus componentes, sería z al cuadrado más r al cuadrado coseno al cuadrado más r cuadrado seno al cuadrado. Pero nuevamente, como el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es 1, más r cuadrado. Y es una raíz cuadrada de valor medio. Ese es el módulo. Que sería lo mismo que hubiésemos encontrado por el teorema de Pitágoras, guiándonos por el dibujo anterior. Ya podríamos tranquilamente empezar a ver cuál es nuestro campo, porque ya podríamos plantear las ecuaciones. Noten que estamos integrando en ángulo, en este ángulo, en el valor que nosotros decidimos que fuese nuestra parametrización. El diferencial de carga es lambda por DL. En el problema, lambda es lambda sub 0. Entonces nos va a quedar nuestro diferencial de carga, es decir, un pedacito de la carga total, lo vamos a calcular como
0 por dl. Voy a ponerlo así, pero ya sabemos que esto es exactamente igual a r de tita. Ya podemos hacer la sustitución. Vamos a sustituir en esta relación. Hacemos lambda es esto. Pero de Q es eso. Ya la decimos eso. El vector diferencia es esto. Ya tenemos entonces el numerador. Y el denominador sería el módulo, que es este término elevado al Q. Al elevar esto al Q nos queda la 3 media. Ya tendríamos una expresión. Por favor, muchachos, noten ahora lo siguiente. Siempre tenemos que fijarnos en este tipo de problemas cuál es realmente la variable de integración. La variable de integración siempre está en el diferencial. Este diferencial nos dice cuál es la variable de integración. Pero aquí viene lo que nosotros podríamos empezar a jugar con esto, muchachos. Z puede tener cualquier valor y el ángulo podría ser cualquiera, pero tenemos que integrar de manera creciente. Si en lugar de tener una circunferencia completa, hubiésemos tenido, por ejemplo, media circunferencia, integramos desde 0, pues puede ser que el ángulo, como fue definido, desde 0, fue definido con respecto al eje X positivo, hasta 180 grados. Media circunferencia, por ejemplo, esta. O en cualquier lugar donde esté esa media circunferencia, si es, por ejemplo, este pedacito, integramos entonces desde menos 90 grados hasta más 90 grados. Pero tenemos que tener cuidado. Ojo, cuidado aquí. Esto es sumamente importante. Cuando nosotros estamos calculando aquí el diferencial de ángulo, aparece el diferencial de θ. Pero, importante, muchachos, ese diferencial de θ no debe tener unidades, porque estamos hablando de posiciones. Y lo que no tiene unidades es el ángulo en radianes, no en grados. De hecho, los radianes se llaman pseudo-unidad. Se comportan como unidad, pero no lo son. Entonces, tenemos que notar que aquí deberíamos trabajar en radianes, no en grados. Eso es sumamente importante. Ahora, si observamos, hay muchísimos problemas que ya podríamos plantear las integrales. Por ejemplo, ¿qué pasa si z vale 0? Bueno, estamos calculando el campo eléctrico en el origen. Si la circunferencia es solamente media circunferencia, bueno, cuál es el ángulo inicial y cuál es el final, pero siempre debemos integrar de manera creciente. Eso es lo que es importante. De manera creciente, es decir, desde un ángulo más pequeño hasta un ángulo más grande. Si en el caso que nos interesa la circunferencia completa, entonces integramos de 0 a 2pi, a 2pi radianes para tener la circunferencia completa. Se podría tener cualquier excursión de ángulos que barra esos mismos 2pi, es decir, yo podría empezar, por ejemplo, en lugar de 0, empezar en 90 grados y terminar en 360 grados más 90. Es decir, lo que importaría es tener una vuelta completa. No importa realmente dónde empecemos. Para tener todos los puntos, tenemos una vuelta completa y además le estamos sumando o la estamos recorriendo en el sentido que crece el ángulo. Eso es lo más importante, porque si no nos van a quedar unos valores que no son correctos. Entonces, ya tendríamos nosotros aquí las integrales que nos interesan. Vean, hablo en plural, integrales que nos interesan. ¿Por qué? Por lo siguiente. Voy a copiar esto.
Voy a quitarle el término central porque es redundante. Voy a poner un poquito más grande para ver. Muchachos, hay una componente escalar en el eje X, que podríamos poner así. Es todo lo que es factor común de la Y. Entonces, donde aparezca la K y donde aparezca la J, lo quito. Los factores comunes de ellos, lo quito. Y la Y también, porque estamos calculando una componente escalar, no puede darme el resultado un vector. Ponerlo así si quiero. Ahora, aquí aparece algo interesante. Noten qué es constante y qué no lo es. Lo que es variable siempre lo dice el diferencial. Entonces, realmente aquí lo que tendríamos que calcular es cuál es el valor de la integral moviendo tita de 0 a 2pi. Esa integral sería el campo en el eje X. Pero hay una cosa interesante con el coseno y el seno. Ambos son funciones cuyo periodo es 360 grados. Eso significa entonces lo siguiente. Como la integral del coseno es justamente el seno, nosotros vamos a tener que al integral de 0 a 2pi nos quedaría el seno de 0 y el seno de 2pi, la diferencia de ellos es 0. Por lo tanto, la componente del campo en el eje X va a ser 0 cuando integremos. Vamos a ponerlo ya de una vez. De 0 a 2pi. Pero noten que si no estoy hablando de una circunferencia completa, esta integral no tiene por qué ser 0. No necesariamente 0. Es 0 por eso. Esta integral va a ser 0 porque la integral del coseno es el seno y el seno de 2pi es el mismo seno de 0. Y en el caso de esto, de la función seno, eso valdrían 0 también. Ahora, si queremos la componente del campo en el eje Y, me quedo solamente con la que tiene que ver con la J. Quito todos los factores comunes de la Y, quito todos los factores comunes de la K. Y creo que había cometido un error porque quité el signo menos. Aunque eso no me altera mucho, pero vamos a ponerlo de manera correcta. Entonces, la J también la quito, por lo que dije anteriormente. Vamos a calcular una componente escalar. Tengo que integrar nuevamente de 0 a 2pi. Y nuevamente, cuando integremos, entonces que este diferencial lo puedo poner para acá, lo que va a pasar es lo siguiente. La única variable es el seno, es el ángulo. La integral del seno es el menos coseno. Y el menos coseno de 2pi es el mismo menos coseno de 0. Por lo tanto, esta integral vale 0. Eso es porque el periodo de la función el coseno es justamente 2pi radianes. En el caso de la componente en el eje Z, la situación es diferente. Vamos a colocarla aquí ya una vez. Vamos a calcular ya una vez el campo, la componente escalar del campo en el eje Z. Tenemos que integrar esta ecuación, pero la componente en el eje Z quito todo lo que no sea factor común de la K. Y quito la K también. Como dije anteriormente, voy a calcular una componente escalar, no un vector. La variable es tita e integramos de 0 a 2pi nuevamente. Ahora, esta integral sí es diferente de 0. Entonces, tenemos que realizar esta integral. Entonces, para eso, podremos recurrir, como les he dicho anteriormente, a cualquier aplicación
o cualquier tabla de integrales, pero ustedes me tienen que decir en la evaluación de dónde están sacando eso. Eso para mí es importante. Si ustedes se lo saben, me anotan. Es que yo me sé esa integral y el resultado de la antiderivada de esa integral es este. Eso hay que decirlo, porque acuérdense que el evaluador no tiene cualidades mágicas para saber de dónde vienen las cosas. Entonces, te tiene que explicar de dónde vienen. Aquí todo es constante menos el ángulo. Entonces, esta integral es muy sencilla. La integral de una constante. La integral de una constante es simple y llanamente el valor de todas las constantes que lo están multiplicando, que sería k sub e por lambda sub 0 por z entre esta raíz por r, y la integral de tita es, del diferencial de tita es tita. Por lo tanto, cuando realicemos esta integral, el resultado va a ser relativamente simple. Voy a colocarlo aquí. Es una integral muy sencilla. La integral de una constante. Voy a poner esta z así. Entonces, vean, ya se nos va a cortar. Vamos a descansar posteriormente un ratico. Vamos a descansar unos 5 minutos para continuar. Pero ya tendríamos prácticamente el campo, porque tenemos las tres componentes del campo. Noten que si z hubiese sido 0, eso es importante, tenemos que notar que la integral cambia un poquito. Si z vale 0, tenemos que